La humillaron y le ordenaron que se moviera sin previo aviso. La sacaron del asiento que legítimamente había reservado para ella y su hijo, pero solo unos minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentaría a consecuencias que nadie a bordo podría haber previsto, ni los pasajeros que la observaban, ni la tripulación que la asistía, y mucho menos ella misma. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea, y es una historia que querrás ver hasta el último segundo. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves hoy. Y si te gustan las historias donde la verdad se alza y la injusticia se topa con la turbulencia, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más de Ava. El avión ya bullía con la energía de una cabina casi llena cuando Amara Louis subió al vuelo 315. Con una mano sujetaba las tarjetas de embarque, y con la otra guiaba con ternura a su hijo Caleb, de 4 años, quien llevaba un dinosaurio de peluche bajo el brazo y una pequeña mochila con estrellas y planetas de dibujos animados, con una expresión de asombro soñoliento en el rostro mientras caminaban por el pasillo hacia sus asientos asignados de primera clase en la segunda fila. Amara llevaba un suave vestido de lino azul, el cabello recogido en un pañuelo de seda estampado con cálidos tonos tierra, y aunque sus movimientos eran tranquilos y decididos, había algo majestuoso en su porte, una serenidad sin complejos, arraigada en una dignidad serena que no pedía permiso para estar presente. Habían reservado los asientos juntos a su nombre 2A y 2B, parte de un itinerario de viaje corporativo pagado en su totalidad sin descuentos ni favores, porque Amara creía en pagar por la calidad, no en exigirla, a pesar de tener toda la razón y el derecho a ser tratada como una reina, considerando que su esposo Elias Lewis no solo era el presidente del consejo de administración de la aerolínea en la que volaban, sino también el recién nombrado director ejecutivo, un hecho que aún no se había anunciado públicamente, y que solo conocían un puñado de altos ejecutivos, y por supuesto, su esposa. Amara no se presentó como la SRA, directora ejecutiva. Nunca lo hacía. Le gustaba ver cómo la trataban cuando pensaban que no era nadie especial. Y ese día, esa decisión revelaría mucho más de lo que esperaba. Porque justo cuando llegó a su asiento y comenzó a ayudar a Caleb a sentarse, abrochándolo con cuidado y pasándole su pequeño libro para colorear y rotuladores, una voz aguda cortó el ruido ambiental de la cabina como una cuchilla cortando la seda. «Disculpe, señora», dijo la voz, cortante y condescendiente. «Creo que se ha equivocado de sección. Estos son asientos de primera clase premium». Amara se giró lentamente para mirar a quien hablaba. Una azafata alta y delgada, de mandíbula marcada y una etiqueta con el nombre Tamara B., cuya expresión ya estaba tensa por la impaciencia, con los labios fruncidos como si hubiera decidido que Amara no pertenecía allí en cuanto la vio. «No», respondió Amara en voz baja, extendiendo su tarjeta de embarque. «Estos son nuestros asientos, 2A y 2B». Tamara apenas miró el papel antes de suspirar dramáticamente. «Tuvimos un cambio de asientos de última hora, y estos 2 asientos han sido reasignados a miembros del programa de fidelización prioritario. Necesito que se mueva a la fila 8. Hay un par de asientos libres para usted y su hijo». Amara parpadeó lentamente. Caleb levantó la vista, su manita ya extendiéndose hacia la de su madre, presintiendo que algo andaba mal. «Reservé estos asientos hace semanas», dijo Amara, con un tono aún sereno, aunque empezaba a aflorar la irritación. «Viajo con un niño pequeño, y este asiento fue elegido específicamente para él. No me voy a mover». Tamara arqueó las cejas. «Señora, no quiero montar un escándalo, pero si no cumple, tendré que informar al capitán». Amara se irguió completamente, con la espalda recta, su presencia imponente. No alzó la voz, no discutió, pero solo dijo una cosa: «Te recomiendo que lo hagas». Los pasajeros cercanos se movieron. Algunos bajaban la vista para no involucrarse. Otros observaban con una mezcla de incomodidad y curiosidad, y un hombre mayor al otro lado del pasillo murmuró: «Siempre son las mismas tonterías, ¿verdad?». Tamara resopló,
Giró sobre sus talones y caminó por el pasillo hacia la cabina delantera. Caleb susurró: «¿Estamos en problemas, mamá?» Amara se inclinó y le besó la frente. «Para nada, cariño. Hay gente que aún no ha aprendido la lección, pero la lección estaba llegando. Más rápido de lo que nadie esperaba. Porque menos de 60 segundos después, Tamara regresó, no sola, sino acompañada por el supervisor de vuelo, quien acababa de recibir un mensaje a través del sistema seguro de tabletas de la tripulación con la leyenda: «Alerta prioritaria, pasajero marcado, no reasignar asientos». ¿El nombre de esa alerta? Amara Lewis. ¿Y la firma al pie del mensaje? Elias J. Lewis, director ejecutivo. Al entrar la supervisora, en la cabina de primera clase, el ambiente cambió con tal inmediatez que incluso el suave zumbido mecánico de los motores pareció silenciarse, como si el propio avión hubiera percibido la repentina tensión que se arremolinaba entre las filas de lujosos asientos de cuero y las pulidas mesas plegables. Una tensión que había comenzado con la denegación de un asiento y que ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. Tamara B., la azafata que había ordenado a Amara y a su hijo que se movieran sin siquiera revisar sus tarjetas de embarque, acababa de recibir una alerta digital que le heló la sangre bajo la impecable blusa de su uniforme. La pantalla de la tableta en las manos de su supervisora brillaba con un aviso enmarcado en rojo, del tipo que suele reservarse para advertencias de seguridad o actualizaciones federales de viajes, y las palabras en esa pantalla ahora le parecían más pesadas que cualquier cosa que hubiera llevado en su bolso de mano. No reasignar asientos para la pasajera Amara Lewis. Credenciales confirmadas. Prioridad verificada. Marcado como familiar interno. Y debajo, en negrita, un nombre que Tamara reconoció de recientes anuncios internos, memorandos, en conversaciones susurradas en oficinas administrativas y salas de descanso donde los miembros de la tripulación de menor rango especulaban sobre los cambios que se avecinaban en el liderazgo. Elias J. Lewis, director ejecutivo de Skylux Air. Su boca se abrió ligeramente y luego se volvió a cerrar. Se giró lentamente hacia Amara, quien ahora estaba sentada de nuevo con su hijo. Sus dedos ayudaban suavemente a Caleb a alinear un marcador azul para que se mantuviera dentro de los límites de su astronauta de dibujos animados. Su expresión era serena, incluso serena, como si supiera lo hubiera sabido desde el principio lo que estaba a punto de suceder. La supervisora, una mujer de mediana edad llamada Gwen, con 20 años de experiencia y la calma de quien ha presenciado todos los desastres en vuelo, salvo una salida en paracaídas, habló primero, con la voz tensa pero cortés, y su tono impregnado de la urgencia de quien intenta corregir un error antes de que llegue a la prensa. «Señora Lewis», dijo en voz baja, «le pido disculpas por la confusión. Ha habido un terrible malentendido, y sus asientos, por supuesto, están confirmados exactamente como se reservaron». Amara no levantó la vista de su hijo. «Lo sé», dijo simplemente. El silencio fue brutal. Tamara se removió incómoda junto a Gwen, con el portapapeles ahora mal colocado contra su cadera, como si pudiera protegerla de lo que venía a continuación. «Nosotros recibimos una notificación de prioridad interna de la empresa ahora», continuó Gwen carraspeando suavemente, «y nos han informado de que, que su esposo, el señor Lewis, es el director ejecutivo». Terminó Amara por ella, finalmente mirando a Gwen a los ojos con una leve sonrisa que no era cruel, solo cansada. «Sí, señora», asintió Gwen rápidamente, visiblemente nerviosa. Ante eso, varios pasajeros se acercaron aún más. Alguien en la primera planta incluso dejó escapar un atónito. «De ninguna manera». Mónica, la mujer del otro lado del pasillo que había estado observando atentamente desde el embarque, se tapó la boca con la mano y le susurró a su compañera de viaje: «Esa azafata está a punto de tener el peor día de su carrera». Pero Gwen no había terminado. «También me acaban de informar», añadió con una mirada significativa hacia Tamara, «que el propio señor Lewis llamará directamente a este vuelo para abordar el incidente, y que debemos permanecer a la espera del protocolo ejecutivo». El rostro de Tamara palideció. «¿Una llamada?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Te refieres a...?»
¿Por el intercomunicador? No, respondió Gwen. A la cabina. Grabada. Amara arqueó una ceja, pero no dijo nada. Los ojos de Tamara iban y venían desesperados entre los pasajeros que ahora la observaban abiertamente y la tableta que Gwen sostenía como una citación legal. Pero no lo sabía. Empezó Tamara, y su voz se transformó en el gemido de pánico de alguien acostumbrado a ser obedecido, no cuestionado. No sabía quién era, solo, la voz de Amara la interrumpió, suave, tranquila e inquebrantablemente firme. Pero sabías que no parecía de aquí. Tamara se quedó paralizada. Ahí estaba. La verdad flotaba en el aire como escarcha en un congelador. Una frase que no necesitaba explicación ni repetición. Y entonces, los altavoces de arriba hicieron clic. 2 veces. Y una voz profunda y segura resonó por la cabina. Buenas noches, pasajeros. Les habla Elias Lewis, director ejecutivo de Skylux Air. Quiero tomarme un momento para reconocer personalmente un incidente ocurrido en este vuelo que involucró a mi esposa, Amara, y a nuestro hijo. Las manos de Tamara temblaban. He construido esta empresa sobre una base de dignidad, justicia e inclusión, continuó la voz de Elías, firme como el acero. Cuando un empleado ignora esa misión, cuando los prejuicios prevalecen sobre la capacitación, y cuando las suposiciones conducen a la humillación, entonces hemos fallado, no solo a ese cliente, sino a todos a bordo. Ahora toda la cabina escuchaba. Cada fila, cada oído. Incluso el capitán salió de la cabina con los auriculares puestos y los ojos muy abiertos. A los pasajeros que observan esto, sepan que el liderazgo no es exclusivo de los despachos. Comienza donde se da o se niega el respeto. Hoy, arreglamos lo que falló. Inmediatamente. Clic. Silencio de nuevo. Y luego un murmullo. Luego aplausos. Primero dispersos. Luego más fuertes. Luego unánimes. Tamara se quedó allí, atónita, con la respiración entrecortada mientras Gwen le entregaba un pequeño sobre negro con ribete dorado, el tipo de sobre que ningún tripulante querría recibir durante un vuelo. Pendiente de suspensión, susurró Gwen, y con eso, la mujer que intentó mover a una madre y a su hijo fue escoltada a la cocina trasera para calmarse, aunque todos sabían lo que eso significaba. De vuelta en el Dosa, Amara puso su mano sobre la de Caleb y sonrió. ¿Por qué aplaude la gente, mamá?, preguntó. Ella sonrió suavemente. Porque a veces, dijo, la gente adecuada por fin escucha. Los aplausos se habían apagado, pero los ecos de lo que acababa de ocurrir aún persistían como estelas de condensación tras el rugido de un motor a reacción, recorriendo la cabina con el peso de algo tácito pero plenamente comprendido. Porque, aunque los asientos habían sido recuperados y el intercomunicador se había silenciado, la energía a bordo del vuelo 315 había cambiado de una forma que nadie podía ignorar, ni los pasajeros, que ahora miraban a Amara Lewis con una mezcla de reverencia y culpa, ni la tripulación, que revolvía papeles en silencio con manos temblorosas, y, desde luego, Tamara B., que ahora estaba sola en la cocina trasera, con los brazos cruzados, enfrentándose a la realidad de que su procedimiento habitual acababa de ser transmitido a todo el avión como un caso de estudio en desgracia. Pero para Amara, todo había terminado. Había dejado clara su postura, conservado la dignidad y superado toda la prueba sin perder la compostura. Su hijo estaba de vuelta a su lado, dibujando galaxias en una página para colorear, y el suave tintineo de los carritos de bebidas al salir parecía indicar el regreso a la rutina de los viajes aéreos. Hasta que se abrió la puerta de la cabina. Y entonces todo cambió, otra vez, porque lo que nadie a bordo esperaba, de lo que ni siquiera la tripulación había sido informada, era que debido a un cambio de ruta de última hora en el horario del vuelo corporativo, el mismísimo Elias J. Lewis C., el mismísimo director ejecutivo cuya voz acababa de resonar en la cabina, había abordado un vuelo de conexión de Miami a Los Ángeles que fue redirigido para conectar directamente con este avión como parte de una nueva prueba del protocolo de revisión ejecutiva. En otras palabras, Elías no solo observaba desde tierra,
Ahora estaba en el avión. Atravesó la puerta de proa justo cuando Gwen servía bebidas en la primera fila, lo que casi le hizo dejar caer un vaso de agua con gas al abrir los ojos de par en par al ver al hombre elegantemente vestido, con un traje azul marino a medida, el distintivo pin de Skylux en la solapa y una presencia que hacía que el aire se sintiera 10 grados más pesado a cada paso. Los pasajeros se giraron. Algunos se quedaron sin aliento. Una mujer susurró: «Espere, es él. ¿Está aquí?» Gwen corrió a su encuentro. Señor Lewis. No me dijeron que estaría. Lo sé, respondió Elías con calma, ajustándose el gemelo. No quería estarlo. Y entonces, sin dudarlo, bajó por el pasillo de primera clase, con sus zapatos lustrados resonando suavemente contra la alfombra, con la mirada fija en un solo asiento, el Dosa, donde Amara lo miraba con una expresión entre la sorpresa y el orgullo. Se arrodilló junto a su asiento. Le besó la mano. Luego se volvió hacia Caleb y le dijo: «¿Cómo está mi pequeño astronauta?» Caleb se iluminó. «Pinté un planeta para ti, papi». La cabina observaba, fascinada, cómo el director ejecutivo de la aerolínea se arrodillaba junto a su esposa e hijo como cualquier hombre normal, como cualquier buen padre, y luego se levantaba lentamente para dirigirse a los pasajeros directamente, no por intercomunicador, ni por radio, sino con su propia voz, cara a cara, a los ojos. «No planeaba estar en este vuelo», comenzó, con voz fuerte pero firme. «Pero cuando me enteré de lo que pasó, me desvié aquí, no para armar un escándalo, sino para dejar algo muy claro». Miró cada fila una por una. «Hay una razón por la que construimos esta aerolínea, para ser mejores que las historias que hemos escuchado, los prejuicios que hemos heredado y los sistemas que con demasiada frecuencia ignoran a las personas que se parecen a mí, o a mi esposa, o a mi hijo». Silencio sepulcral. «Y a la tripulación», continuó, ahora de cara a Gwen y al resto de los asistentes: «Sepan esto. El liderazgo no se trata solo de castigar lo que está mal, sino de proteger lo que está bien». Metió la mano en el bolsillo. Sacó un sobre idéntico al que Gwen le había entregado a Tamara, pero esta vez dirigido a Amara. «Esta es una certificación formal», dijo, «que nombra a mi esposa socia honoraria de las operaciones de Skylux, con efecto inmediato». Amara parpadeó, atónita. «Ahora tiene acceso a la revisión ejecutiva. Puede viajar en cualquier ruta, sentarse en cualquier cabina, y si ve algo mal, puede arreglarlo». Y luego añadió, lo suficientemente alto como para que toda la cabina lo oyera. «Y créanme, lo hará». Los aplausos que siguieron a la declaración de Elías Lewis no fueron una simple ola de cortesía, sino una explosión sonora estruendosa y espontánea que recorrió la cabina como una ola que se estrella contra las paredes de acero del avión. Los pasajeros se miraban con incredulidad, algunos sonriendo con asombro, otros susurrando exclamaciones en voz baja, y varios buscando instintivamente sus teléfonos para capturar el momento en que el director ejecutivo de Skylux Air acababa de ceder el poder ejecutivo. Frente a una cabina llena, a la misma mujer a la que momentos antes se le había pedido que se moviera sin justificación, pero entre los aplausos, los asentimientos, las miradas de asombro y los murmullos de «¿De verdad pasó eso?», una persona en particular no aplaudía. Desde la cocina trasera, fuera de la vista de la mayoría de los pasajeros, pero lo suficientemente cerca como para oír cada sílaba pronunciada, Tamara B. se quedó paralizada, con las manos apoyadas contra la pared del área de servicio, la respiración entrecortada, la mente dando vueltas en un círculo de incredulidad, un pánico, y una creciente sensación de temor al darse cuenta de que no solo había intentado desplazar a un pasajero con autoridad ejecutiva, sino que ese pasajero ahora formaba parte de la cadena de mando superior, para siempre. Y sin embargo, aún no podía aceptar del todo lo sucedido. Así que tomó una decisión, una muy mala. Salió de la cocina, se alisó la chaqueta del uniforme y se acercó de nuevo a la segunda fila, esta vez con una sonrisa nerviosa mal dibujada en el rostro y una bandeja en la mano, sobre la que reposaban una copa de champán,
una cajita de trufas de chocolate y una nota doblada con el logo de la aerolínea estampado encima. Solo quería ofrecerle mis más sinceras disculpas, Sir Lewis, dijo Tamara, con un tono débil y tembloroso, intentando sonar humilde, pero quebrándose bajo el peso de una cortesía forzada. Por favor, acepte esto como un gesto de buena voluntad y comprensión. Amara se giró lentamente, con la mirada fría e indescifrable, el cuerpo inmóvil como una piedra. Toda la cabina observaba en silencio, sabiendo que el momento no era nada común. Incluso Elías, que seguía de pie junto a su esposa, entrecerró la mirada. Y entonces, sin alzar la voz, sin siquiera mirar la bandeja, Amara respondió: «Está ofreciendo una señal de paz por algo que aún no ha admitido que estaba mal». Tamara parpadeó. Yo solo quería». Amara se puso de pie. Su tono se endureció, su aplomo inquebrantable. No me movió por política. Ni siquiera revisó el manifiesto. Me vio una mujer negra que viajaba sola con un niño, y decidió que estaba en el asiento equivocado. Eso no fue un error, Tamara, fue un juicio. Se oyeron jadeos en las filas cercanas. Tamara respiró temblorosamente. Yo no quise. Pero lo hiciste, interrumpió Amara con la voz más alta, no gritando sino con autoridad. Y ahora, tengo el poder de hacer lo que ningún otro pasajero pudo hacer antes. Asegurarme de que nadie en esta aerolínea vuelva a ser tratado así. A partir de hoy, establezco una nueva política de auditoría. Toda reasignación que involucre a un padre y a un hijo debe ser revisada, registrada y aprobada por un supervisor con justificación. Y si se encuentra sesgo, habrá consecuencias. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto. Elías asintió, orgulloso y firme. Considéralo política. Tamara se quedó atónita, con la boca ligeramente abierta y la bandeja temblando en la mano. Y justo cuando se giraba para irse, con los ojos abiertos por la vergüenza y la incredulidad, una vocecita se escuchó desde el 2B. «Disculpe», dijo Caleb, señalándola. «Nunca me pediste perdón». La cabaña se volvió loca. La risa irrumpió como un rayo de sol en medio de una tormenta, y los aplausos volvieron a alzarse, esta vez no solo para los poderosos adultos en la parte delantera del avión, sino para un niño de 4 años que había comprendido lo que mucha gente olvida. La dignidad pertenece a todos, por pequeña que sea. Tamara murmuró algo que apenas podía considerarse una disculpa antes de desaparecer de nuevo en la cocina, esta vez sin regresar. Pero la historia no había terminado, porque justo cuando Amara volvía a sentarse, justo cuando Elías se preparaba para pasar a un asiento plegable para aterrizar, un pasajero de la fila 4, un hombre blanco mayor, de cabello plateado y semblante tranquilo, se levantó, se aclaró la garganta y habló con un acento que inspiraba respeto. «Señora Lewis», dijo con voz tranquila pero lo suficientemente alta como para que se oyera, «me llamo Charles Denning. Soy uno de los inversores fundadores de Skylux, y creo que es hora de que llevemos su papel un paso más allá». Amara se giró, curiosa. «Te ofrezco un puesto», dijo, «en nuestra junta directiva. A partir del próximo trimestre, no solo mereces un lugar en esta cabina, sino que mereces un lugar en la mesa». La cabina se quedó sin aliento. Incluso Elías parpadeó. «Espera», dijo Amara atónita. «¿Qué?». La cabina se había sumido en una quietud surrealista, ese tipo de silencio que no ocurre por casualidad, sino que se instala cuando todos, se dan cuenta de que están presenciando un momento que no solo pertenece a las personas involucradas, sino que, de alguna manera, pertenece a la historia. Un momento tan improbable y tan cargado de justicia, ironía y poder que parece guionizado. Aunque cada latido en ese plano sabía que era muy, muy real. Amara Lewis, quien había entrado al avión como cualquier madre lo haría, tranquila, bien preparada, y simplemente esperando un vuelo tranquilo con su hijo, ahora estaba sentada en el epicentro de una escena que se había desatado como un frente tormentoso. Y aún así, de alguna manera, se mantuvo serena, con las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda erguida, y una expresión indescifrable salvo por el destello de fuego que aún danzaba silenciosamente tras sus ojos.
Se giró lentamente hacia el hombre de la fila 4. Charles Denning, uno de los inversores fundadores originales de Skylarks Air, un nombre que solo había oído mencionar en susurros en la sala de juntas, un hombre que había permanecido en silencio durante todo el drama hasta ese momento, solo para levantarse y ofrecerle algo que ni siquiera Elías esperaba. Un asiento no solo en primera clase, sino en la sala de juntas. No creo que comprendas el poder de lo que acabas de hacer, continuó Charles, dando un paso al frente lentamente, con la voz llena de convicción y un dejo de asombro. No solo corrigió una injusticia, Sra. Lewis. Definió cómo esta compañía debía responder a ella. Lideró desde su asiento, frente a su hijo, frente a cada pasajero aquí, y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos en la cima. Amara se quedó sin aliento por medio segundo. No lo demostró, pero Elías lo notó, porque conocía a su esposa mejor que nadie, sabía cómo nunca buscó el reconocimiento, nunca buscó la atención, cómo fortalecía a las personas mientras desmantelaba silenciosamente los sistemas que oprimieron a otros. Pero esta oferta, este momento, fue tan repentino, tan público y tan simbólico, que casi parecía mítico. ¿Y qué implicaría exactamente este puesto?, preguntó con voz firme pero mesurada. Charles sonrió. Dar forma a las políticas, redefinir los estándares, obtener la aprobación final sobre las decisiones de experiencia del cliente que nos trajeron aquí hoy. Hemos necesitado a alguien como usted durante mucho tiempo. Simplemente no sabíamos que ya volaba con nosotros. La multitud se agitó. Alguien susurró: «Se lo va a llevar, ¿verdad?». Y entonces Elías esposo, director ejecutivo, testigo de todo, dio un paso al frente, asintió con la cabeza a Charles, y luego miró a su esposa con esa rara mezcla de orgullo y admiración que solo un hombre seguro de sí mismo puede mostrar al ver a su compañera asumir el suyo. «Siempre has pertenecido a ese lugar», dijo simplemente. Solo estaba esperando a que los demás te alcanzaran. Amara miró a Caleb, quien ahora sostenía su libro para colorear abierto, y señalaba el dibujo de un cohete que había coloreado de dorado. «¿Puede mamá ayudar a construir naves espaciales ahora?», preguntó con inocencia. Ella le sonrió. Luego se giró hacia Charles y, en voz baja, pero con la fuerza suficiente para ser recordada, dijo: «Acepto». La cabina estalló en aplausos una vez más, pero esta vez no fue por sorpresa ni por reivindicación. Fue una celebración. Por ella, por lo que ella representaba, de cómo podría ser el futuro cuando mujeres como ella ya no tengan que luchar por asientos, sino que reciban los planos para rediseñar todo el avión. Y mientras el avión iniciaba su descenso hacia Los Ángeles, la voz del piloto se escuchó por última vez en el altavoz, cálida y radiante. «Damas y caballeros, aterrizaremos en breve, pero queremos agradecerles por formar parte de un vuelo histórico hoy. Embarcaron en una aerolínea regular, pero aterrizan en una nueva era». Los pasajeros vitorearon. Los teléfonos grabaron. Caleb levantó la vista y susurró: «Mamá, ¿ahora mandas tú?». Amara sonrió, lo abrazó y dijo: «No, cariño. Apenas estoy empezando».